sin más preámbulo, quiero presentar a la senadora Kenia López Rabadán. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, estudió la maestría en Derecho en la UP, cuenta con varios diplomados, ha hecho una gran carrera dentro del Partido Acción Nacional, fue diputada en la Asamblea en la Ciudad de México y hoy pues le toca presidir, hoy como senadora, pues preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Yo la considero de verdad una persona muy honesta, muy transparente, muy activa, muy profesional. La veo muy combativa en sus temas. Creo que son de la gente que de verdad da la cara en estos momentos que estamos pasando. Y para nosotros en Diálogos por México, para Carlos Sandoval y para mí, es un honor tenerte, querida Kenia. Muchas felicidades, gracias y gracias por dedicarnos una hora de tu tiempo. Bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente estoy en Oaxaca, llegué hace rato. Tuvimos el programa desde aquí, mi querido José Luis Romero Hicks y una servidora con Eduardo y toda la mesa, y justo transmitimos desde aquí, y por supuesto que con la agenda de Oaxaca les dije, oigan, nada más por favor déjenme libre de 7 a 8, porque quiero platicar con mis amigos de diálogos, y me parece que vamos a tener una muy buena hora. Voy a tratar, Jaime, amigos, Julio Di Vela, mencionaste hace rato, y bueno, a varios que reconozco, les mando un abrazo y gracias por estar aquí conectados. Déjenme decirles que vamos a tratar un poco de que no sea un monólogo, sino un diálogo, ¿no? Esta forma de pasar la pandemia, que efectivamente, Jaime, se ha alargado de una manera muy compleja, ¿no? Que ha hecho, pues, que México, el mundo, pero que México además se reestructure, pues nos hace no solamente escuchar a los políticos, sino sobre todo dialogar con los políticos. Déjenme les cuento que estoy presidiendo la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados cuando fui diputada, después estuve presidiendo la Comisión de Administración Pública Local cuando fui diputada local, y ahora en el Senado, pues la conformación, y ahorita vamos a platicar de ello, ha hecho que yo tenga una de las comisiones, pues yo les podría decir más eh, poderosas en términos de discusión nacional, pero a la vez se vuelve muy difícil, porque hablar de derechos humanos en un gobierno como pues se torna complicadísimo, porque a ver, ¿qué son los derechos humanos? ¿En qué terreno vamos? Por ejemplo, términos de la pandemia, ¿no? Pues el derecho humano del acceso a la salud. Si hiciéramos un recuento de cuántas personas hemos podido materializar ese derecho humano que no solamente está en la Constitución, sino por ejemplo está en documentos internacionales, la verdad es que no ha sido real para 500,000 de personas, ¿no? Dependiendo de cuál sea nuestra fuente, más de 200,000 en una fuente formal, en la fuente oficial, digamos, del gobierno, y para algunas otras estadísticas, 400,000 personas han fallecido. Vámonos solamente a la fuente formal, más de 200,000 familias hoy están en luto, que no han podido ejercer, no han podido tener acceso a su derecho humano de acceso a la salud. ¿Por qué? Pues porque no hubo tratamientos, porque no hubo respiradores, porque no hubo camas, porque no hubo oxígeno, porque no hubo ni siquiera una política pública de comunicación para saber si valía la pena o no ponerte un cubrebocas, ¿no? Algo tan elemental y tan, digamos, tan simple como eso. Entonces, bueno, presidir la Comisión de Derechos Humanos en el Senado siendo oposición, sin duda ha sido un gran reto. Como dice Jaime, pues he sido, digamos, he tratado de levantar la voz en lo posible. No es fácil, porque ser oposición en este país y con este gobierno no es fácil, ¿no? Me refiero a, es la cuarta vez que soy legisladora, y una posibilidad de ponerme pues frente a un debate con un gobierno tan poderoso, pues a veces se vuelve difícil. Decían ayer, les quiero contar que ayer me dijeron que mis hermanos tuvieron un Zoom, yo estaba fuera también igual, fuera de la ciudad, no me pude conectar y me decían, entre mis hermanos decían que qué valiente, y yo les decía, bueno, mientras piensen que qué valiente y aquí sigamos, ¿no? Hay que valer, digamos, vale la pena seguir haciendo las cosas. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque, bueno, pues en este gobierno, si no lo haces, te lo inventan, ¿no? Yo les he dicho pues, que me busco un día, me atreví a hacer una columna retando, digamos, a la UIF, a la Procuraduría, a la Fiscalía, ¿no? Así como de búsquenme, ¿no? Para que evidentemente tengan claro que voy a ser oposición durante todo este gobierno, y ojalá y en algún momento seamos nuevamente gobierno para demostrar que las cosas van a ser mejor. Así las cosas, les hice una presentación y vamos a ver si les gusta, y vamos a dejar un espacio para poder dialogar, que a mí me parece que es lo fuerte, digamos, o lo padre de estas pláticas. Le voy a pedir, por favor, Carlos. Carolina, ya está.
Gracias. Ya Sí, puedes me ayudas hablar. a presentarlas. Son 7 filiminas, ¿eh? No crean que va a ser aquí una cosa así terrible de clase, pero quiero decirles un poco qué está pasando en el Senado, por qué estamos como estamos, digamos, qué es lo que dónde hemos levantado la voz y dónde hemos acompañado. Y bueno, justamente después de eso pasar un diálogo, ¿no? Que de hecho de eso se trata esta historia. Eh, Entiendo, Jaime, Carlos y amigas, vamos y amigos, vamos a darle. Adelante, por favor, Carlos. Esta presentación es justo para esta plática, así es que si hay alguna pregunta en específico, estoy a sus órdenes. Esta es la realidad del Congreso de la Unión. Fíjense nada más lo terrible, ¿no? Morena tiene el 47%, solo Morena, ¿eh? No estoy hablando de sus aliados, ¿no? Que yo luego les pongo sus lacayos. No estoy hablando de sus aliados, solamente de Morena. Solo la franquicia del Observador tiene el 47%. Pero si le suman al PES, por ejemplo, en el Senado, pues ya tienen el 50%. Y luego si le suman al verde, ¿no? Que es más oficioso que nada, pues ya tienen el 55%. Y luego si le suman al PT, ya tienen al 60%. Y después si van convenciendo a uno que otro, dependiendo de cuántas llamadas les hagan y cuántas presiones ejerzan, pues es claro que estamos en una condición muy lastimosa para poder llegar a defender, por ejemplo, una ley. Cuando yo uso mucho Twitter y Facebook y luego me dicen, es que hay que, no sé, denunciar a tal secretario de Estado, el que sea, digamos. Vamos a pensar que a Bartlett les encanta, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de Bartlett, cuando pasó lo de las casas y el tema de la reforma y tal, me ponían mucho en las redes. Pues hay que denunciarlo. Pues miren, ¿qué pasaría en este Congreso? Simple y sencillamente nada, ¿no? Porque tienen demasiados votos para detener todo. ¿Por qué, por ejemplo, el tema de Tamaulipas, ¿no? Se puede detener en el Congreso local de Tamaulipas, que por cierto, una cosa al margen, hay 7 diputados locales en Tamaulipas y ninguno votó a favor del desafuero, de Morena me refiero. Ninguno, ¿eh? Todos se abstuvieron o en su caso votaron en contra, digamos. Pero, por ejemplo, pues el control que tienen en la Cámara de Diputados es brutal, ¿no? Es brutal en el Senado, pero todavía es peor en la Cámara de Diputados. Vean la diferencia, nada más para, digamos, en términos del pastel. Vean, Morena tiene 47, solo Morena 47% en el Senado y tiene el 51% solo en diputados. O sea, en diputados no necesitan a nadie, ni a los que da bien, estos que con tal de quedar bien con este gobierno, con el anterior o con el futuro, siempre van a ser, digamos, como subordinados del Ejecutivo. Morena no necesita a nadie en la Cámara de Diputados. Y por eso es que vemos lo que vemos, ¿no? O sea, me refiero a, quieren destruir las estancias infantiles, no necesitan más que sus votos. Quieren destruir los fideicomisos, no necesitan más que sus votos. Quieren cambiar alguna, no sé, la ley de hidrocarburos, pues no necesitan más que sus votos. Lo que pasó, por ejemplo, con la ampliación del ministro presidente de la Corte y los consejeros, pues no necesitaban sino solo sus votos. Y es ahí cuando, pues la pregunta es, que en un escenario como estos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita hacer? La respuesta es muy fácil y ustedes seguramente la han platicado aquí en la primera temporada y me encanta iniciar esta segunda temporada, pero es contrapesos, no hay de otra. Hoy hablábamos con José Luis Romero Hicks justamente de eso en el programa, contrapesos, porque el pensamiento único no existe y cuando existe no es bueno para la sociedad, ¿no? No puede haber una visión única, tiene que haber contrapesos entre los partidos, de un partido con el otro. Cuando nosotros, por ejemplo, nos preguntamos por qué se requieren 2/3 partes de una votación para una reforma constitucional o por qué se requieren 2/3 partes para el nombramiento de magistrados, de ministros, de la dirigencia de la CNDH, de los OCAS, los organismos constitucionalmente autónomos, porque un partido, digamos, contenciona al otro y se tienen que llegar a negociaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando no se llega a una negociación? Pues lo que estamos viviendo hoy, que lo único que sucede es lo que quiere López Obrador. Les vamos a platicar, adelante por favor, les vamos a platicar sobre un poco qué hemos hecho, ¿no? Yo les decía, esta es mi 4ª vez que soy legisladora, fui también constituyente de la Ciudad de México,
y la verdad es que traía muy claro el tema de los derechos de las mujeres, porque yo lo vi venir, me refiero a hace unos 10 años, ¿no? Hace 10 años decirte feminista era una cosa como rara, y en el PAN, hay que decirlo, pues era como de, hay que hablar de los derechos de las mujeres, hay que hablar de la capacitación de las mujeres y tal, y bueno, pues había incluso algunas compañeras, ¿no? A las que siendo mujeres había yo de convencer de los temas de mujeres, y bueno, una vez que supe que iba a ser senadora, traíamos una propuesta de modificar la Constitución y logramos digamos, de manera transversal, todas las reformas de paridad de género, porque estaban en el mundo, estaban en Europa y seguramente iban a llegar a América Latina, llegaron al país, digamos. Yo tuve la posibilidad de ser la primera senadora de esta legislatura de presentar estas reformas, después se sumaron las iniciativas de Morena, del PRI, y bueno, logramos sacar todas las reformas de paridad. Eh, los instrumentos de participación ciudadana para mí la verdad es que son importantes. El plebiscito, el referéndum, además de la iniciativa popular y demás, también los presentamos nosotros. La segunda vuelta, bueno, claro que yo estoy convencidísima que en este país se necesita una segunda vuelta. Este gobierno claramente llegó con 30 millones de votos y tiene, podemos no coincidir con el gobierno, me queda clarísimo, pero nadie les puede litigar la cantidad de votos con las que llegaron, ¿no? Podemos litigar el por qué y el cómo mintieron y el cómo manipularon, digamos, y el cómo no están cumpliendo sus promesas, pero eso es otra cosa. Pues la realidad es que llegaron con votos suficientemente fuertes o en número para legitimarse, pero hemos tenido elecciones en donde ha sido durísima la diferencia y se requiere una segunda vuelta, ¿no? Así como veo temas de mujeres, bueno, también he propuesto la pensión para hombres cuando enviudan, la tipificación de los discursos de odio y de discriminación que es necesario, que además digamos, es un mandato de la ONU, la violencia política en razón de género, que es esta forma, digamos, ahora de violencia para las mujeres que se dedican a la política, el derecho a la paz. Hemos presentado iniciativas que tienen que ver con la derogación del arraigo, que bueno, pues además de muchos organismos protectores de derechos humanos le están diciendo a México, pues, deroga la figura del arraigo, que como ustedes saben contraviene derechos humanos. Hemos presentado lo del ingreso básico universal, dependiendo de a quién le guste qué, pero pues lo es el ingreso básico universal, el ingreso mínimo vital, la renta básica y cualquiera de estas figuras que lo que busca es dar, digamos, un recurso asignado de manera universal para que no haya pues, estas clientelas terribles que se consiguen desafortunadamente a propósito de los impuestos de los mexicanos. El desplazamiento forzado interno, que en términos de derechos humanos, para quien no conoce esta figura, pues es digamos, este espacio en donde la delincuencia organizada hace de las suyas y obliga a la gente a salirse de su casa porque si no los van a meter a su grupo delincuencial y la gente se tiene que desplazar. Se desplaza de manera forzada, o sea, dejan su casa, su familia, su comida, su clima, ¿no? Porque tienen que desplazarse. Ahora, lamentablemente, se hace mucho por temas delincuenciales. Hay digamos, otros porqués, ¿no? A veces son temas que tienen que ver con alguna cultura o en términos culturales de las zonas y la gente se encuentra violentada o afectada y tiene que salirse de sus pueblos. Este es uno de de los mayores problemas en términos de derechos humanos en nuestro país. La gente se tiene que salir, no es que se quiera salir de su municipio, de su pueblo, de su casa, sino se tiene que salir por cuestiones exógenas, ¿no? La tipificación de agresiones con ácido, esta cosa terrible que además la semana pasada se volvió nuevamente nota, ¿no? Esta violencia que está ejerciendo en contra de las mujeres, que les avientan ácido, les desfiguran la cara, la verdad es que les trastocan para todo el resto de su vida. No es un asunto solamente físico, sino además psicológico, social. No sé si recuerdan el caso justamente de una saxofonista que fue agredida con ácido. Hay historias de testimonios de mujeres que les han aventado ácido a la cara, llevan 25 operaciones y siguen teniendo laceraciones. Es algo terrible y bueno, pues hay que sancionar eso. Por supuesto, presenté la iniciativa para
que haya una fiscalía especializada en materia de feminicidio. Ya hay una a propósito de la reforma de la fiscalía. El Senado a distancia, cuando venía la pandemia, así como dice Jaime, ¿no? Que pensábamos que iba a ser poco y que ahora se volvió, pues, llevamos ya más de un año, presenté una iniciativa para que el Senado no dejara de sesionar, porque pues está padrísimo y es súper conveniente para el gobierno, ¿no? Que los senados, digamos, que los senadores estén callados, calladitos más bonitos, y yo dije no, tenemos que seguir alzando la voz y tenemos que seguir, digamos, exigiendo que las cosas sean mejores. También, pues, una tarifa de impuesto sobre la renta para las mujeres que perdieron a su esposo en la pandemia, ¿no? Un impuesto sobre la renta menor. Estas son las cosas que he presentado hoy. Aquí hemos puesto 98 iniciativas presentadas. Déjenme decirles que soy, bueno, la legisladora que más iniciativas, la senadora mujer, digamos, ¿no? Que más iniciativas ha presentado en el Senado y más iniciativas se le han aprobado. Así como me han amenazado con quitarme la comisión y no sé cuánto, ¿no? Porque les molesta cada que le reclamo al gobierno y reclamo todo lo que hacen. El día que me amenazaron con quitarme la comisión, subí 5,000 seguidores en Twitter en 2 días, impresionante, ¿no? Porque claro que hubo un acompañamiento de la ciudadanía ante algo absurdo, ¿no? Por decirlo menos, preautoritario. Dije que se habían robado 2 votos para la elección de la CNDH, cosa que la verdad es que se los robaron, ahí están los videos claramente. Desaparecieron 2 votos para poder tener las 2/3 partes. Yo los vi, llevo muchos años en el poder legislativo, muchos, más de 20. He sido asesora, secretaria técnica, secretaria particular, legisladora en varias ocasiones. O sea, tengo, entonces, alguna cosa que no camina, ¿no? Luego la puedo detectar porque ya es un instinto natural. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo en lo que se dedican, algo no les checa. Yo vi esa votación y dije, algo está mal. Me subo a mi oficina y les digo, vamos a ver minuto a minuto lo que pasó. Y efectivamente, mi olfato no me falló. Se habían robado 2 votos. Fue algo que de verdad yo nunca había visto en el Senado de la República, nunca, pero pues imagínense cuántas cámaras de video habría en el Senado, no sé, les gusta 30, no sé cómo pensaron que no nos íbamos a dar cuenta. Una hora después de ver el video y decir, claro que algo está mal, lo vimos minuto a minuto, nos dimos cuenta en dónde se habían robado los 2 votos, bajamos a hacer una denuncia pública y de ahí, bueno, fue todo un show. A la semana me amenazaron con quitarme la comisión y hubo un senador de Morena, me acuerdo perfecto, un senador suplente, y me dijo que yo no los representaba en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y le dije, no, señor, qué bueno que yo no los represento, porque a usted lo representan los que se roban los votos y yo no lo soy. Y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Fue una polarización brutal en esos temas, pero bueno, ha sido un trabajo, además de polarizado, un trabajo que ha dado resultados, les digo, con la mayor cantidad de iniciativas aprobadas a una senadora en esta legislatura. Adelante, por favor. Vamos a ver ahora qué sí o sea, qué hemos dicho sí, ¿no? Porque tampoco se trata de ser una oposición así cerrada, obnubilada, con el no por delante. Hemos acompañado, por supuesto que hemos acompañado cosas de este gobierno, los temas de paridad de género, la Guardia Nacional, ya después lo que hizo el observador con la Guardia Nacional, que la militarizó, es otra cosa, lo hizo por decretazo, una cosa terrible, pero bueno, hemos acompañado el tema de la Guardia Nacional, el TEMEC, por supuesto, con un asunto aspiracional a que el tratado pueda funcionar para nuestro país. Hemos acompañado el reconocimiento de las comunidades afromexicanas, ¿no? Incluso ya la figura de afromexicana está regulada en nuestro país. Los nombramientos de embajadores y cónsules, también el PAN acompañó en su momento los nombramientos de los secretarios de Estado, que incluso algunos hoy nos damos cuenta que son impresentables, ¿no? Desde la secretaria de Estado que no puede pues, digamos, clarificar el número de casas que tiene, hasta pues algunos personajes ahí que de verdad son verdaderamente impresentables. Bartlett y sus 20 y tantas casas, por ponerles un ejemplo. Hemos acompañado los nombramientos ante la ONU, la reforma laboral para las trabajadoras del hogar, la elección de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que por cierto
la acompañamos en 2/3 del Senado. Después al presidente López Obrador no le gustó porque era muy autónoma, muy independiente, ¿no? Es una cosa increíble. Por siendo muy independiente debió de haberla fortalecido y haber ayudado, digamos, a esa oficina, pero no le gusta que le contravengan claramente al presidente de la República y tuvo que renunciar. Hoy seguimos sin titular en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hemos acompañado la Ley Olimpia, que por cierto ya está en promulgación. ¿Qué es la Ley Olimpia? En términos, digamos, así rápidos, es esta posibilidad de sancionar a quienes distribuyan videos, fotografías o audios de mujeres, ¿no? Ahora los chavos pues están súper tecnologizados. Digo, también los adultos mayores, pero los adultos y los adultos mayores. Pero los chavos hoy se encuentran en un tipo de violencia que, por ejemplo, nosotros en nuestra generación, no teníamos, ¿no? Ahora, pues ahí te toman una foto o tú misma te tomas una foto y la compartes con quien quieres. Puede ser, no sé, tu amiga, tu novio, en fin. Pero si esa persona distribuye esas fotos o esos videos o esos audios sin tu consentimiento, hoy hay una sanción. A mí me parece digamos que eso es buenísimo para que pues, haya una contención a este tipo de violencia que está terrible en las redes sociales, terrible, es algo brutal, porque no solamente es el distribuir tu video, ¿no? O distribuir tus fotos, sino la afectación en la escuela, de los chavos, de los amigos, digamos, de la familia. Así es que esta ley Olimpia, por supuesto, también la acompañamos. Las medidas de protección para las víctimas de violencia de género, acompañamos la reforma de igualdad salarial, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que eso acaba de suceder y está buenísimo. Antes, digamos, para un menor de edad, si había sido abusado sexualmente, eh, pues podría prescribir el delito y su abusador podría caminar por las calles. Hoy no hay prescripción. Si, si hay una denuncia 10, 20, 30 o 40 años después de lo sucedido, tendrá que hacerse una investigación y, por supuesto, en su caso, una sanción. También esto es de lo más novedoso, el derecho a la desconexión digital. Eso es en medio de esta pandemia también se requiere, ¿no? Esto de estar 24/7 en frente a la computadora, se ha vuelto medianamente inhumano. Entonces también ahora fíjense nada más cómo se ha evolucionado. Ahora tenemos o sea, un derecho a desconectarme de mi computadora y la verdad es que sí es algo que se va a volver importante, aunque también seguramente habrá algunas personas que pues tendrán un argumento a propósito de las empresas o de la eficiencia para tratar de decir que la desconexión no necesariamente tenga que ser forzosa, pero bueno, hoy está considerado como un derecho. Esto es lo que hemos acompañado. Pero vean aquí, adelante, por favor. Vean aquí, ahí está, que no hemos acompañado, amigas, amigos, y pues la lista es grande y es brutal, ¿eh? Prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es prisión preventiva oficiosa? Te meto a la cárcel y luego averiguo si eres culpable o inocente. Es terrible, eso va en contra de los derechos humanos, violenta la presunción de inocencia. Por la ONU, Amnistía Internacional, organismos internacionales de protección de derechos humanos han dicho esa figura debe desaparecer. Este gobierno, al contrario, en lugar de desaparecerla, la ha hecho más grandota, el catálogo lo ha hecho más amplio. La ley Taibo, ¿se acuerdan? Esa ley que se modificó para darle chamba al amigo del presidente. La desaparición del Consejo del CPTM, el Consejo de Promoción Turística, que bueno, seguramente algunos de los que están aquí sabrán mucho del tema y tendrán claridad de que pues es lamentable. Seguramente se pudo haber perfeccionado, claro, pero de ahí a destruirlo es terrible. La desaparición del INADEM, por supuesto que los presupuestos de ingresos que han sido lastimosos para el país, la reforma educativa, ¿no? Que para nosotros es una contrarreforma o una reforma en retroceso, la ley federal de remuneraciones, el nombramiento de los consejeros de Pemex. No hemos acompañado los nombramientos de la Comisión Reguladora de Energía, que son impresentables algunos de ellos, la desaparición de estancias infantiles. Estamos hablando de 200,000 niños que quedaron sin este cobijo, sin educación,
En fin, hubo unas instancias materiales que se pudieron, digamos, salvar, ¿no? Pudieron sobrevivir. Ahora con lo de la pandemia, pues terminaron muchas de ellas ya en condiciones muy, muy lastimosas. La revocación de mandato es algo que por supuesto también nosotros no hemos acompañado. La eliminación de los fideicomisos, entre otras, hoy es el Día de la Libertad de expresión, la libertad de prensa, y justo platicábamos hace rato que pues entre los fideicomisos que se destruyeron, recordarán, tenemos en México un fideicomiso que incluso tiene una subordinación con la Secretaría de Gobernación, que es el del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Bueno, pues ese y un montón de fideicomisos más eliminaron esta mayoría de Morena. La ley de hidrocarburos, que bueno, como usted, también seguramente aquí hay varios que lo tienen claro, pero bueno, rompen la cadena de la exploración, de la refinación y de la venta. El padrón de datos biométricos, que eso está terrible. Déjenme decirles que yo me acabo de amparar, ya les contaré cómo va este asunto. Como ustedes saben, hay dos jueces ahí especializados, el juez Fierro, que ya se volvió famosísimo, ¿no? Por dar ahí una buena batalla, y el juez de la Pesa. Un juez tiene digamos, una apreciación de los tiempos para poderse amparar, y el otro juez tiene otra. Pues estamos como con dos visiones distintas de los tiempos, pero sí sería buenísimo que pudiéramos armar un amparo masivo. O sea, que te vayan a obligar a dar la información de tu iris, ¿no? Tu iris, el rostro de tu cara, las huellas de tus dedos, incluso tu voz, y eso es lo que son los datos biométricos para tener un celular. Pues es una cosa brutal. Además, déjenme decirles, ¿a cuánta gente? Ustedes piensen en los 2.400 municipios que hay en este país. ¿Ustedes creen? Y estamos hablando es más, hay más de un celular por mexicano, ¿no? O sea, hay más celulares que habitantes en este país. Porque hay gente, claro, que tiene dos celulares. Pero imagínense la desconexión que podría haber de mexicano. O sea, no van a poder tener un celular porque no tengan la posibilidad de infraestructura eh, para poder tomarle las huellas de los dedos o el iris, o sea, solo la pura tecnología que se requiere para eso va a ser una cosa terrible, y la desconexión podría llamar, digamos, a una preocupación, porque ahora el tema de desconectarte es, pues yo diría, súper violento. ¿Qué va a hacer una persona que vive en la sierra sin su celular y sin poder tener información o comunicación o redes sociales? En fin, va a ser una cosa complicadísima. Hay, pues habríamos de pensar todos en hacer un amparo, ya sea un amparo digamos, en esta etapa, o después, según el juez, digamos, en el que termine cayendo nuestro amparo, pero es algo verdaderamente complicado. Y bueno, para cerrar con broche de oro esta legislatura, algo, bueno, con broche no sé, de oro negativo, es lo que pasó con la Corte, ¿no? O sea, a ver, les voy a decir cómo fue. Tuvimos una votación de 7, digamos, 7, 9 ocasiones de votar, ¿no? Y pasan todas las votaciones, era modificar las leyes que tenían que ver con la reforma constitucional del Poder Judicial. Bueno, por cierto, esta semana empezó una nueva época en el Poder Judicial. No sé si hay aquí algún juez o algún abogado. Empezó una nueva época. ¿Cuándo se define una nueva época? Cuando pasa algo trascendentalísimo en el Poder Judicial. Habremos de cuestionar si esta reforma del Poder Judicial ameritaba o no una nueva época. Bueno, la Corte resolvió que sí, y se iban a modificar las leyes referentes a esa modificación constitucional, y de repente el Partido Verde, mete una reserva, que es lo último, digamos, lo último después de las votaciones, mete una reserva, ni siquiera la lee, se la mandan, digamos, a la secretaría, la lee como si fuera cualquier oficio, se vota, y a los 2 minutos nos empezamos a dar cuenta que estos cuates habían ampliado así en una cosa bajo la mesa terriblemente vergonzosa
le habían ampliado el mandato al presidente de la Corte. Háganme ustedes el favor, ¿no? Los compañeros del PRI argumentaron, pues evidentemente que su voto a favor no contemplaba la posición real del partido pues porque nadie, o sea, no se dieron cuenta, ese es el argumento público, no se dieron cuenta de esto que fue verdaderamente lamentable. Incluso algunos compañeros del PAN tampoco. Yo les tengo que confesar algo. Yo había votado a favor y de repente escucho la reserva y digo, ¿qué es esto? Y voto a favor, empiezo a leer el documento, empieza una gritoniza brutal en el pleno, estábamos en un Zoom como yo alcanzo a cambiar mi voto de a favor en contra, a los 50 segundos se cierra el sistema, los que no se dieron cuenta no pudieron cambiar su voto, y bueno, fue una cosa terrible. Ahora, solamente con los votos de Morena hubieran podido hacer algo así. El problema es que, ¿qué diferencia hay, díganme ustedes, a propósito de una ley, ¿no? Se cambie la presidencia del titular del Poder Judicial, digo, pensando que la Corte es el nivel más alto del Poder Judicial, pues qué diferencia hay si un día se les ocurre ponerle 2 años más al presidente de la República, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pero es que el presidente de la República se elige por voto de los ciudadanos, sí, pero también el presidente de la Corte, bueno, los ministros de la Corte y el presidente de la Corte también se eligen por un voto democrático. La diferencia puede ser nada más la cantidad de votos que necesita uno y otro, pero el proceso es exactamente el mismo. Bueno, pues ahí está. Ahora, esta es la realidad, amigas, amigos, y concluyo con esta lámina que les pongo aquí. Adelante, por favor, de hoy. Adelante. Adelante, Carito. Ahí está, es esta lámina. Esta lámina es de hoy del Financiero, no sé si la hayan visto, pero esta es una chulada. Y empieza la chulada siendo el título. Baja el apoyo para los candidatos de Morena en 8 entidades. Esa es la magia de hoy, ¿no? Esta nota, digamos, del 3 de mayo, día de la Cruz, día de la prensa, digamos, del espacio de libertad de decir lo que uno piensa. Esto es una chulada. Y se los quiero dejar para que la vean. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Morena, en esta lógica de que parecía que era invencible, la verdad es que sí se puede vencer. ¿Ya vieron? Claro que se puede vencer. Claro que es un presidente muy popular, eso es cierto. Claro que hay unos argumentos que dan contra los que nadie puede estar en contra, ¿no? Yo misma quiero que se acabe la corrupción, por supuesto que lo quiero. Yo misma quiero que no haya una diferencia brutal entre los mexicanos que viven en la sierra y los mexicanos que viven en Polanco. Yo también lo quiero, todos lo queremos, es algún asunto humano, para quienes profesamos alguna religión, es cristiano. El problema es que puedo estar de acuerdo con el diagnóstico de López Obrador. Con lo que no estoy de acuerdo, y seguramente muchos de ustedes tampoco, es con la metodología. Porque no es con abrazos con los que se va a detener la delincuencia, es con un Estado de Derecho. Y entonces, bueno, pues que los candidatos de Morena estén dejando de estar inalcanzables, ¿no? Para volverse, pues, posibles perdedores, es con lo que yo quisiera hoy concluir. Esas gráficas que vimos al principio en donde Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por supuesto que se puede revertir. Muchas gracias, Caro. Por supuesto que se puede revertir, por supuesto. Aquí están mis redes sociales, estoy a sus órdenes. La verdad es que de las 3 cosas lo que más me gusta es el Twitter, pero para quien le gusta el Facebook, ahí estamos, y también en Instagram. Gracias, Caro. Con esto concluyo. La verdad es que se puede revertir, compañeras, compañeros. O sea, se les puede ganar, podemos buscar un contrapeso en la Cámara de Diputados, podemos hacer que la gente que en 2018 tuvo otras prioridades como no ir a votar o como creer que este gobierno iba a ser mejor, pues primero que nada sepan que no lo es, y segundo, pues conminar a la gente con la que en la que podamos incidir a que vaya, a que ejerza su voto libremente. Yo les digo, a ver, ayer les decía en Coyoacán el viernes, les decía, a ver,
El 90% de los mexicanos no tiene una vacuna. 90% de los mexicanos no tiene una vacuna. Ya no digan las dos, ¿no? Ya no digan las dos dosis. Una vacuna. O sea, 9 de cada 10 mexicanos no tiene una vacuna. Cuando en Estados Unidos te metes al Walmart y te vacunas, así, como ir a comprar leche, ¿no? Como ir a comprar aspirinas. ¿Por qué aquí no? Pues porque López Obrador decidió lucrar con las vacunas. Ojo, nunca en la historia de este país, un partido político había lucrado con una vacuna. Y miren que, claro que hay un montón de cosas lamentabilísimas en la historia, ¿eh? O sea, a mí no se me va a olvidar, por supuesto, hay temas terribles y digamos, se entendía el enojo de la gente, pero lucrar con una vacuna no había pasado nunca. Este gobierno sigue intentando lucrar con la vacuna. El 90% de los mexicanos. ¿Se acuerdan cuándo empezó la vacunación? El 24 de diciembre. Me acuerdo, era el día para pasar en la noche en Navidad. 24 de diciembre. Y a esta fecha, 3 de mayo, hay menos del 10% de mexicanos vacunados. Si eso no es inhumano, si eso no es corrupción, si eso no es un gobierno negligente, y si eso no, digamos, si ese tipo de cosas no llevan a una racionalidad de votar y checar por quién se vota, pues la verdad es que estaría muy preocupante. A mí nunca se me va a olvidar. Les decía yo, estuve en Coyoacán el fin de semana y les decía, y las pocas vacunas que se han dado son de nuestros impuestos. Por cierto, no sabemos ni cuánto costaron, ¿no? Porque además guardaron la información y van a guardar la información hasta que se acabe este sexenio. Pero además son de nuestros impuestos. Por supuesto que si tuviéramos la posibilidad de tener, no sé, un negocio, trataríamos de buscar al mejor gerente para administrar ese negocio. Este gerente que se ha conseguido este país nos prometió muchas cosas, pero la verdad es que ha cumplido muy pocas. Así es que estoy a sus órdenes, entiendo que haremos un diálogo y estoy, por supuesto, para servirles, agradeciendo, mi querido Jaime, este espacio y este gusto de verlas y de verlos hoy desde aquí, desde Oaxaca, en esta tarde de plática. Mi querido Romero Hicks, es un honor para mí esta tarde-noche. Gracias, querido senadora, por tu presentación. Me decían que estaban apagadas las cámaras, ya se habilitaron, por eso no veía yo a todos, no más veía las imágenes, ya están prendidas, sí, para que los puedan prender. Segundo, bueno, decirte, Kenia, que están tus papás, les damos la bienvenida a tus queridos papás, están por aquí también, y a todos los amigos y amigas que hoy nos acompañan, los más de 100 amigos y amigas que están hoy, como los verás, en este Diálogos por México desde casa, segunda temporada, que te agradecemos, seas la madrina de esta segunda temporada. Pues épocas de reflexión y gracias por estar compartiendo. Tengo 5 comentarios, si quieres te los digo rápidos y luego paso a las preguntas. Por ahí Julio Divela quiere empezar. Entonces, voy a empezar nada más con los comentarios. Dice Armando Jerónimo, ¿qué se puede hacer para proteger los órganos independientes? No le pertenecen al Ejecutivo y han sido creados como resultado de la lucha ciudadana y no solo de los partidos políticos. Silvia Añorbe pregunta cómo se transformaron los apoyos que había para los refugios de las mujeres de víctimas de violencia. Por ahí, Daniela Borges te felicita, dice saludos a todos, en especial a la senadora Kenia. Bren Armal dice que felicidades por tomar estos diálogos. Y finalmente, la última dice, Carlos dice, a favor del amparo masivo, si comparten el formato o machote de amparo, sería genial, eso facilitaría mucho la actividad. Hoy en día ya exigen copia a color de ambos lados del INE y huella de los dedos de índice de ambos manos. Entonces, esas serían las 3 preguntas. Si quieres, los comentarios y pasamos después con Julio Divela. Claro, bueno, los órganos independientes, supongo que se refiere a los OCAS, los organismos constitucionalmente autónomos o aquellos que no necesariamente tienen una autonomía constitucional, pero tienen una autonomía. La mejor forma de defenderlos es que no se reforme la Constitución. Esa es, digamos, la neta, es que no consigan las 2/3 partes, sino destruyan los OCAS.
Fíjense nada más, decía un analista, invitamos a un analista a la reunión del grupo parlamentario con los senadores y decía, va a llegar un momento en la que ¿por quién quieres votar? ¿Por los que quieren destruir al INE o por los que quieren conservar al INE? Y yo me acuerdo, estoy hablando hace unos 4 meses, y a mí me pareció casi apocalíptico eso, ¿no? O sea, imagínense que esa sea la oferta. O sea, a ver, ¿votas por mí, que yo quiero salvar al INE, o votas por él, que quiere destruir al INE? Y ellos a la inversa, con cada uno con su algoritmo distinto. Para mí, que es el algoritmo, nosotros leemos, o sea, en mi celular llega información que a mí me gusta, ¿no? Ustedes siguen en su Facebook o en su Twitter a la gente que les gusta y entonces empiezan a generar algoritmos como islas comunicacionales. Entonces, en mi algoritmo, pues claramente, si yo pusiera una encuesta en mi Twitter y preguntara, ¿quieres que se destruya el INE? Estoy segura que el 99% de mis seguidores dirían no. Pero a lo mejor, no sé, si Martí Batres, ¿no? O sea, que de hecho, es como digamos, es como pendularmente, ¿no? Es la otra parte del algoritmo. Si a lo mejor él pregunta, ¿quieres que se destruya línea? A lo mejor sus seguidores, el 99% dice que sí. Fíjense nada más, porque esa es la oferta, pareciera que hacia allá terriblemente se está construyendo esto, ¿no? O sea, cuando estés en una boleta, ¿por quién quieres votar? ¿Por el que quiere destruir la línea o porque el que quiere, digamos, que el INE continúe trabajando? Si nosotros lo vemos objetivamente, es terrible. O sea, me refiero a terrible porque haya una cierta cantidad de personas que sean capaces de votar por eso, porque supongan que eso es lo bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de defender a los organismos constitucionalmente autónomos o defender la autonomía, incluso de los poderes, lo que está pasando en el Poder Judicial o lo que pasa en el Poder Legislativo, que yo he dicho en mis mensajes? Un día me atreví a poner un mensaje así durísimo que decía, está de rodillas, el Senado está de rodillas al presidente de la República, y es un mensaje con una carga durísima en términos de la división de poderes. Pero es la verdad, o sea, el presidente les pide hacer unas cosas terriblemente complejas y lo hacen a ojos cerrados. A ver, destruye los fideicomisos y no lo piensan, ¿no? O sea, no hay una discusión ética, no sé, honorable, no, lo hacen porque hay una instrucción. ¿Qué les diría yo? La mejor forma de defenderlo es que no tengan 2/3 partes. Y ahí nos toca a todos los mexicanos. Ahí ya no tiene que ver con la legislación, tiene que ver con que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en las próximas elecciones, pues haya contrapesos. No haya una gandalla así brutal y terrible de un partido político, porque entonces pasa lo que está pasando ahora. El tema de los refugios, ¿qué pasó con los refugios? Que a la hora de la bolsa, digamos, los refugios se financiaban con recursos privados, pero también recursos públicos, se financiaban y entraban, digamos, como una bolsa de distribución de recursos. Hicieron una especie como de concurso, digamos, ¿no? Yo hablaba con una titular de un refugio y me decía que para ella era terrible. O sea, ella tenía que ayudar a mujeres golpeadas, violadas, amenazadas. Tenía que, digamos, ayudar a la mujer y a sus hijitos. Y ahora ella tenía que concursar, ¿no? Con gente que ella no sabía si, incluso si se dedicaban a eso, así ayudar a la gente o a quién sé qué, porque los recursos se volvieron verdaderamente, pues, de operación política, y eso es terrible, digamos. Hay cosas que yo diría no deberíamos de permitirnos como sociedad, y uno de ellos, pues, claramente es la falta de recursos para ayudar a las mujeres. Nada más para ponerles un ejemplo. El año pasado, en lugar de darles para 12, o sea, les dicen, a ver, tu refugio te voy a dar ayuda para los 12 meses, ¿no? Que tiene que ver con rentas, alimentación, ayudas a las mujeres y demás. En lugar de darles lo de sus 12 meses, porque ayudan a las mujeres durante todo el año, les dieron 9. ¿Qué hacen con esa falta de dinero? ¿Qué le dicen a la mujer? Regrésate 3 meses a que te golpeen y luego vienes. O, bueno, es que en estos 3 meses no vamos a poder ayudar a nadie. Y es algo terrible, porque están, digamos, en términos del presupuesto, después de saber que los mexicanos vamos a pagar más de 200,000 millones de pesos por el capricho de cambiar el aeropuerto, ¿no?
O sea, uno dice, pues ¿a dónde vamos a llegar si el capricho solo de cambiar el aeropuerto cuesta eso y no se le puede ayudar a las mujeres, ¿no? O sea, no se pueden quedar las estancias infantiles. ¿Se acuerdan cuál fue el argumento para destruir las estancias infantiles? Fíjense nada más lo que dijo, además lo dijo en un periódico de circulación nacional, la titular de la Secretaría. Dijo, es que eran todas de un partido y se podían, como, digamos, como organizar. O sea, en un hipotético, teórico, posible, remoto caso, pues destruyo las instancias infantiles. Son una vergüenza. En términos humanos es una vergüenza que haya pasado algo así. En fin, yo creo que justo están hablando, digamos, estamos hablando ideológicamente, todo tiene un hilo conductor, todo es lo mismo. ¿Por qué son capaces de querer destruir el INE? Por lo mismo que son capaces de querer destruir las estancias infantiles, ¿no? Porque se quieren quedar en el poder y se quieren perpetuar en el poder. Ese es el tema de fondo. Perfecto, Kenia. Tenemos dos manos levantadas. Por brevedad de tiempo, juntamos las preguntas. Si le abrimos el micrófono a Julio Di Vela y luego a José Luis Romero Hicks. Julio, está prendido tu micrófono. Gracias, muy buenas tardes. Kenia, me encanta verte. Aquí tienes un amigo y un fan perpetuo. Tu trabajo legislativo ha sido impecable a lo largo de toda tu vida. Una mujer valiente, emprendedora, que no se cansa de sorprendernos, al menos a mí, en las batallas y en el valor que imprimes. Desde luego, José Luis Romero Hicks, y los mezclo aquí porque también soy su radioescucha. Y a José Luis no me canso de decirle que es un oasis en la radio. Sobre todo les digo que los dos tienen mérito porque Ruiz Gili los deja hablar. Entonces, la verdad que ya tienen un mérito de antemano garantizado y ganado, además de aprecio absoluto. Pero no, aquí el tema es, con cierta ilusión y esperanza, hemos visto los ciudadanos la fusión para intentar lograr mayor número de votos de la Alianza por México, ¿no? De alguna manera, dejar a un lado, es muy difícil hacer que estas cosas puedan transitar, confluir, se ha logrado y es lo que hay, el resultado es lo posible, a lo mejor no lo deseable, pero es lo posible. Pero sin embargo nos siguen preocupando temas muy importantes y aquí lo has tocado tú, el tema de la posible desaparición del INE o la amenaza constante sobre el INE. La descalificación ya se hizo un deporte, todos los que no pensamos como el señor de Palacio pues, estamos mal, pero sobre todo preguntarte, ¿qué nos queda a los ciudadanos, como ciudadanos, los que no estamos inmersos en la vida ni pública, activamente en los partidos? ¿Qué nos queda para poder ayudar a ese tipo de causas? Digo, aparte de salir a votar y llevar a gente a votar, obviamente, en estas próximas elecciones, pero ¿qué nos queda a los ciudadanos para poder coadyuvar a que esas cosas puedan detenerse o disminuir esas intenciones, ¿no? ¿Qué sería? Muchas gracias, querido Julio. Y para los que no sepan, Julio trae su programa también. ¿Y tú cómo estás? Que lo pueden ver en redes. José Luis, tienes prendido tu micrófono. Pues antes que nada, felicidades, Kenia. Gusto en saludarte por segunda ocasión el día de hoy. Oye, dos preguntas muy rápidas. Una, ¿tú crees que el Senado realmente vaya a considerar la desaparición de poderes en Tamaulipas? Y segundo, ¿qué pasó con Xóchitl Gálvez que se nos fue al PRD? Muy bien. Gracias, amigo. ¿Le doy, Jaime? Sí, adelante, por favor, Kenia. Sí. Bueno, déjame decirles, querido Julio, sabes que se te aprecia en es la misma proporción, y yo te diría un poco más, porque además esta lógica, digamos, de haber hecho varias batallas juntos a lo largo de nuestra historia nos hace estar, yo diría, hoy muy preocupados por lo que está pasando, ¿no? Y te agradezco la pregunta porque, mira, estamos a 34 días de la elección. No es un tema menor. O sea, si me dijeras, ¿qué tienen que hacer los mexicanos? Concentrarse en el día de la elección. O sea, de aquí a los próximos 34 días, esa tiene que ser concentrarse. Yo no puedo creer que en Cuernavaca, o sea, Cuernavaca ganó Morena y no había ni candidato porque seguían en litis, ¿no? Y ganó Morena. O sea, la gente, ¿por quién votó? O sea, ¿por quién? ¿Con qué nombre, con qué apellido, con qué historia, con qué fama, con qué, ¿no? O con qué infama. Y en este voto ciego,
del 2018, gana Morena. En Cuernavaca, ojo, o sea, no estás hablando de un municipio de 10,000 habitantes. Ay, por cierto, un beso y un abrazo a mis papás que están en Morelos, los quiero, gracias por conectarse. Déjenme decirles que, o sea, es Cuernavaca, Morelos, y gana, o sea, ni siquiera había certeza de quién iba a ser el alcalde. ¿Por qué pasa esto, Julio? Quiero decir un poco también por omisión, ¿no? Pues lo dejamos venir y lo dejamos pasar. Yo creo que hoy necesitamos activarnos todos. Y activar significa hacer copartícipe a los que nos rodean de qué pasa si ese día no llegan a votar. O qué pasa si ese día tienen otra prioridad. O qué pasa si como están cansados, ¿no?, de lo que está pasando y siempre es lo mismo y no sé qué, no van a votar. Yo quiero decirles, si la ciudadanía pudiera ver los debates del Congreso, claro que se transmiten en el canal del Congreso y en las redes sociales y tal, pero pues, seguramente está más padre para mucha gente abrir, no sé, Netflix, ¿no?, que ver a los senadores ahí. Pero si lo abrieran y se pusieran a investigar quién es su senador y escucharan los argumentos de sus senadores, yo estoy segura que muchísima gente no votaría por los senadores o los diputados que tenemos. ¿Me explico? Hay una falta, digamos, de conocimiento de quiénes son nuestros legisladores, pero si tuviéramos ese conocimiento, yo creo que muchos dirían, nunca votaría por él, ¿no? Pero lo hicieron. Entonces, es ahí, concentrarnos en la elección, 34 días nos faltan, ¿no? Ayer yo ponía en mi tweet, faltan 30, por eso tengo muy claro, faltan 34, faltan 35 días, y el 90% de los mexicanos se ha vacunado. Eso se los va a recordar. La verdad es que eso se los va a recordar la ciudadanía a este gobierno. Te mando un abrazo, mucho éxito en tu programa. ¿Cómo se llama? ¿A qué hora pasa? A ver, dinos, Julio, digo, ya que estamos aquí en 30 segundos. ¿Cómo ¿Le puedes abrir el micrófono para que Julio pueda hablar? Miguel, gracias. Muchas gracias, Kenia. Se llama ¿Y tú cómo estás? Se hizo también con motivo de la pandemia de poder tener un contacto permanente, podernos escuchar todos con mucho respeto, destacar trayectorias de personas y vamos en más de 110 programas ya. Así que hasta la hora se ve por YouTube, así que muchísimas gracias. Jaime es un gran promotor y se lo agradezco siempre muchísimo. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Pues luego cuando preguntas tú cómo estás, habrá días en los que no muy bien y otros excelente. Así es. Muchísimas gracias, felicidades. Mucho éxito, querido Julio. Gracias. Quiero decirles que soy fan de José Luis Romero Hicks por algo muy elemental y lo dijo muy bien Julio, porque Luis Gili lo deja hablar y lo respeta y bueno, es así. Cuando José Luis Romero Hicks habla, no hay grito de por medio y eso es para mí maravilloso. Yo sé es que además yo tengo al hermano de Romero Hicks muy cercano muchos días y entonces ya les digo, para más es como de familia, todos son lindos, honorables, educados, bonitos, así es que un placer, mi querido José Luis Romero Hicks, estar hoy esta tarde contigo. ¿Qué pasó con Xochitl? A ver, necesitan 2/3 partes en la comisión permanente. ¿Qué es la comisión permanente? Es la comisión que se reúne cuando los periodos de sesiones concluyen, ¿no? En el año hay 2 periodos ordinarios de sesiones. El periodo ordinario acaba de concluir ahora el último día de abril, la semana pasada. En mayo, junio, julio y agosto tenemos algo que se llama comisión permanente. Por cierto, yo formo parte de la comisión permanente por parte del Senado. Somos 3 senadores del PAN y yo estoy dentro de esos 3 en estos meses de aquí, a agosto a septiembre, que inicia la siguiente legislatura. Y necesitaban, digamos, el PRD, como ustedes saben, necesita una conformación numérica según la ley del Congreso, la ley del Senado, para tener grupo parlamentario. Y si le quitaban al PRD su espacio en la comisión permanente, pues tendríamos un voto menos como bloque opositor. El bloque opositor logra contencionar, entre otras cosas, que se convoque a periodos extraordinarios o que, en su caso, pues pueda haber decisiones así totalmente trascendentes, ¿no? Necesitamos, digamos, detener las 2/3 partes. Si no tenía el PRD ese representante en la comisión permanente, se rompían los equilibrios y entonces Morena y sus aliados iban a tener
las 2/3 partes que necesitan para hacer un montón de truculencias, ¿no? Entonces, lo que Xochitl, no sé, en realidad no se fue. O sea, se estaba especulando que se iba a ir, incluso ella misma dijo que se iba a ir, pero ya no se fue porque sí le respetaron, digamos, al PRD su espacio en la comisión permanente. ¿Por qué es importante? La verdad es que es importante porque si el PRD no tiene un lugar en la comisión permanente, lo tiene alguien de Morena o alguien de sus aliados y digamos, nos desequilibra el muro de contención para las 2/3 partes. Ahora, ¿qué va a pasar con lo de Tamaulipas? Pues, ¿qué debería pasar? La verdad es que lo que debería pasar es que esto es lamentable y es una persecución política. Lo que debería de pasar es que se privilegie el Estado de Derecho, ¿no? Si me preguntas qué debería de pasar, pues deberían de respetar al gobernador que claramente, o sea, a 30 y tantos días de una elección, todo es un humo mediático, ¿no? Todo es una cortina de humo, porque claramente la gente no tiene dinero en el bolsillo, hay una inseguridad brutal, no hay vacunas, y este gobierno pues, está hecho para hacer circo, ¿no? Sí, entonces, para que la gente deje de estar, digamos, preocupándose qué está pasando con las vacunas, vean en su familia, ¿no? O sea, en su familia, entre sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus papás y tal, pues cuántos se han vacunado. A veces en una familia, no sé, de 20, ¿no? Se han vacunado 1 o 2, pero hay 18 que no se han vacunado. Entonces, como eso el gobierno es lo que quiere que menos se vea, pues lo que quiere hacer es claro, o sea, esta cortina de humo. ¿Qué dijo ayer en su Twitter el líder de la bancada mayoritaria? Pues estaría pensando justamente en este asunto. ¿Qué es lo que hace el Senado? El Senado declara que no haya poderes en los estados, ¿no? Pero lo declara, o sea, en realidad no lo califica, sino lo declara. Yo te diré, me parece que también ese mensaje, digamos, es un distractor. ¿Qué debería de pasar? Por supuesto, que se resuelva en la corte, así va a terminar pasando, pero van a estar, fíjate nada más una cosa, la corte puede resolver pues, en 3 años, ¿no? O sea, al final la corte no tiene plazos, no es que te diga en 15 antes de las elecciones después, y mientras van a estar jugando con ese tema. La verdad es que, por ejemplo, en Tamaulipas, Morena no va a ganar ni un solo distrito, ni uno. O sea, las encuestas de todos los distritos federales electorales en Tamaulipas, todas las va a ganar el PAN. Pues eso a este gobierno tan autoritario no le gusta, pero esa es la realidad. Es un estado muy fuerte, digamos, para la oposición y muy débil para este gobierno. Veremos hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Ya estamos llegando ya al final del programa, Kenia, de la Diálogo por México desde casi una temporada. Nada más te van a saludar, va a llegar, bueno, llegó desde temprano, venía de hacer campaña Daniela Costa, líder de Trabajadoras Domésticas, gran amiga de aquí del programa, gran amiga de nosotros. También va por la alianza PRI-PAN-PRD en Iztacalco. Y Fer Peña, nada más, en la última lámina que presentaste, dice que en septiembre parecía que Morena iba a arrasar 14 de 15 gubernaturas. Hoy no está tan cierto eso, 6 o 7, y pudiera bajar más. Parece que hay una gran posibilidad de todavía bajar más. ¿Tu opinión de esto, Kenia? Sin duda, totalmente de acuerdo. A ver, hoy claramente se les puede vencer. No van a tener la votación que tuvieron en el 2018, no. Se ve claramente en las encuestas, la gente está súper decepcionada. La verdad es que pues, seguramente todos conocemos a alguien que le gusta el observador, digo, ¿no? Si es esto, pero mucha gente que lo acompañó o ya no lo acompaña. Esa es la realidad. Y tiene que ver, desafortunadamente, con muchos retrocesos que se ha tenido en el país. Al final, pues esto que decía, los 3 temas prioritarios para los mexicanos no son los 3 temas prioritarios para el gobierno. ¿Cuáles son los 3 temas prioritarios para el gobierno? El aeropuerto, que es horrendo, ¿no? Mediocre, horrendo. El Tren Maya y una refinería obsoleta en pleno siglo XXI. O sea, esas son las 3 prioridades. ¿Ustedes creen que estas 3 prioridades son las 3 prioridades de los mexicanos? Por supuesto que no. ¿Verdad que no, Reinaldo? Eso, no, dice enfático Reinaldo, no. Efectivamente, Reinaldo. ¿Cuáles son las 3 prioridades de los mexicanos? Tener salud, no morirnos en la pandemia. Y es increíble que no hayan comprado las medicinas a tiempo. Es una vergüenza.
En lo que Gatell estaba en esta discusión de si los laboratorios eran neoliberales o no, los demás países compraron vacunas y nosotros no. Esa es la realidad. La seguridad. Estamos viviendo una crisis terrible de inseguridad. Y por último, el tema de la falta de dinero en el bolsillo de las y los mexicanos. Estos 3 temas de los mexicanos no son los 3 temas del gobierno. Por eso es que van a perder muchísimo de lo que habían ganado en 2018 y lo van a perder porque lo han hecho brutalmente mal. Y la verdad es que también en la alianza se han logrado construir muy buenos perfiles en muchos de los temas, en muchos de los distritos, en muchos. Eso es claro y la gente se está dando cuenta y bueno, pues estamos a 34 días de votar inteligentemente. Pues con esto terminamos, Kenia. De verdad, yo estoy muy agradecido contigo y con todos los amigos y amigas que se conectaron hoy en la noche, las más de 100 personas que estuvieron hoy aquí reunidos hoy. Y pues quisiéramos pedirte nada más tu comentario final y a los amigos y amigas que están, los que quieran prender su cámara para tomar una foto grupal, encantados, como siempre lo hacemos. Kenia, tienes la palabra para cerrar. Agradecer, querido Jaime, la invitación, Carlos. Muchísimas gracias. La verdad es que estos espacios se requieren. Qué bueno que hemos logrado, digamos, aprender hasta de las cosas tan complicadas como una pandemia, ¿no? Hemos podido incluso saber que nos podemos comunicar en este tipo de reuniones, podernos sentir cerca. Si yo los invitara al Senado de la República, pues a lo mejor para muchos de ustedes sería súper difícil llegar a Reforma e Insurgentes, pero miren qué padre que podemos estar aquí yo desde Oaxaca y ustedes desde su espacio, pudiendo dialogar, que de eso se trata. Hay que ocuparnos de estas próximas elecciones. Es una elección importantísima para la democracia en este país. Y yo les quiero decir, si la disyuntiva está entre destruir el INE o perfeccionar al INE, yo prefiero perfeccionar al INE. Y así todas las instituciones que hemos construido a base de muchos años, de muchos aprendizajes y de muchas caídas, pero lo hemos hecho muy bien como país y debemos continuar con esa, digamos, esa ruta de mejores instituciones, de gente que tenga la posibilidad de ir a una escuela y que pueda acceder o soñar con algo mejor para ellos, para sus familias, y no solamente lo sueñen, sino lo logren. Les mando un abrazo, el mejor de los éxitos, y ha sido un gusto dialogar con ustedes. Querida Kenia, muchas gracias, de verdad, muchas felicidades. Ya el siguiente diálogo estará Carlos Sandoval con nosotros. Su vuelo se retrasó, desafortunadamente, tuvo problemas técnicos, pero ya estará acá con nosotros el siguiente diálogo. Y bueno, pues ya tenemos comprometido por ahí a José Luis Romero, que fue el que hizo el contacto contigo, Kenia, con nosotros para esta plática, para Claro este que diálogo. Sí. Por allá anda Chemi, ya la vi también, su esposa. Les agradezco a los dos. Y bueno, y a todos los que estuvieron hoy, como siempre, seguimos con Diálogos por México, segunda temporada. Les vamos a avisar las siguientes pláticas. Y pues, como siempre le hacemos, pues un aplauso virtual a Kenia por su participación. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa, Kenia.